Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Tengan todos ustedes. Estamos en el programa ¿Y tú qué dices?, que es un espacio donde estamos tratando algunos temas de interés general. Y esta vez tenemos un programa muy interesante. Un programa, un problema que nos preocupa a todos nosotros, como seres humanos, como seres vivos. El medio ambiente está sufriendo, pues, presiones muy fuertes. Y bueno, el tema de hoy se llama Agenda Medioambiental Ecológica, Popular y con Justicia Social. Tenemos un grupo de invitados muy nutrido y por lo cual les agradecemos a todos ustedes que estén por aquí. Vamos a empezar con una pregunta. Va precisamente para Guauchi, que es uno de las personas que ha estado impulsando mucho esta agenda. Gerardo Pérez, un amigo de hace muchísimos años. Si nos puedes platicar la iniciativa que colectivos estatales y nacionales están promoviendo para promover a los candidatos en las próximas elecciones con una agenda ambiental, ecológica, popular y con justicia social. Gracias, Oscar, y un abrazo a todos los compañeros que nos están viendo. No es algo coyuntural, hay que verlo en fases. Es una lucha que se ha hecho desde hace mucho tiempo y que regularmente se viene haciendo. Hay que recordar, nada más lo doy como antecedente. Hace un año, en febrero justo, le entregamos una carta al rector de la UAP para que nos dijera qué estaba haciendo la UAP como institución en la defensa del agua, el territorio, los bienes comunes y los derechos ambientales de los y las poblanas, y particularmente qué estaban haciendo, qué hacía la UAP, en particular en el colegio, la Facultad de Derecho, en la defensa de los territorios y los derechos de los pueblos indígenas. Evidentemente no tuvimos respuesta, pero de aquí ha surgido una serie de iniciativas. Hay que recordar que varios de nosotros hemos participado en iniciativas nacionales, como cuáles: la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales. A mí me tocó exponer en un par de ocasiones para exponer la problemática socioambiental en Puebla. La participación en el Tribunal Permanente de los Pueblos, en el Toxitur. Entonces es todo un trabajo que se viene eslabonando desde hace mucho tiempo, y más recientemente el acercamiento con los compañeros del Consejo Regional Indígena Puebla Hidalgo, en donde se acuerpan compañeros ñañú, totonacos y nahuas, y bueno, acá en la Asamblea Social del Agua. Y al ver que se acercaban las campañas y ver el pobrísimo debate, la falta de ideas que hay prácticamente en todos los candidatos y en los partidos políticos, en donde la política medioambiental, ecológica y de defensa de los derechos de los pueblos indígenas ni siquiera aparece. Una serie de compañeros nos dimos a la tarea de redactar este documento, que si lo leen con calma, ya llevan un poco, cerca de 1,000 firmas. Si lo leen con calma, es un documento que va de lo federal a lo municipal, no solamente se queda en lo estatal. Y nada más, para no acaparar la palabra, en términos de lo federal, para entrarle por ahí. Por ejemplo, una promesa no cumplida del actual gobierno ha sido la cuestión de la aprobación, que hasta ahora no se ha dado, de la iniciativa ciudadana de la Ley General de Aguas, en donde se lograron recoger más de 194,000 firmas y que está en el Congreso. Otra iniciativa que no se ha, y que está en el punto 75 de los compromisos de Andrés Manuel y no se ha concretado: la prohibición por ley del fracking.
Y hay que recordar que en la Sierra Norte del estado de Puebla, particularmente en los municipios de Venustiano Carranza, Pantepec y Zetamena, hay más de 1,000 pozos de fracking. Igualmente, la abrogación o derogación de la inconstitucional ley minera, particularmente lo que se refiere a los artículos, porque nos referimos regularmente a uno, pero son dos, el artículo 6 de la ley minera, que después se pasa a la ley de hidrocarburos, a la ley de gasífera y geotérmica. ¿Qué dice este artículo el artículo 6 de la ley minera? La minería en el territorio nacional es prioritaria sobre cualquier otra actividad para producir alimentos, para tener árboles, para bosques, etcétera, etcétera. Y esto ya sí lo hacen en la reforma del 2014 y se pasa a la ley de hidrocarburos, de tal manera que hoy actualmente es prioritario en el territorio nacional la explotación minera de hidrocarburos y de gas, no la alimentación, etcétera. Y estas son leyes que vienen del periodo neoliberal. Por eso decimos que hay una suerte de continuidad del desarrollo o del modelo extractivista todavía en la 4T. Y para acabarla de amolar, está la reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, justamente de los compañeros de la Sierra, que es a todas luces no solo inconstitucional, y que esto también nos da una idea de que la actual Corte de Justicia de la Nación que tenemos, la tenemos con magistrados, con jueces y demás de corte neoliberal. Y ojo, esto está en el centro de la política nacional. Y en el caso concreto de Puebla, hay que seguirle sumando cada semana. Muy bien, Gerardo. Puebla sigue siendo el laboratorio de proyectos de nuevo. Muy bien, Gerardo, te agradezco mucho la participación. Quisiera preguntar a nuestros invitados, si gustas, Marco Castillo, emitir alguna opinión. Estamos, como tenemos varios invitados, quisiera dar la palabra a la mayoría. Tienes 3 minutos para emitir alguna opinión sobre la exposición de Gerardo y sobre la exposición de las cosas que se han platicado. Hola, buenas noches. ¿Sí me escuchas? Sí. Hola. Pues me parece muy interesante. Creo que pues realmente estos son temas que siempre han estado pendientes y que siguen pendientes aún con el gobierno de la 4T, ¿no? Quiero pensar que algunos, aunque supongo están dentro de la agenda de trabajo, y así son porque está dentro de las propuestas que hiciera el presidente de la República, pues creo que también sabemos que en el Congreso pues está atorado muchas cosas, ¿no? No solamente esta situación del artículo de la propuesta 75, ¿no? Sino muchas otras, como la reivindicación de los pueblos y la defensa de los mismos, que finalmente, bueno, pues ha sido un tema que pues nos sigue debiendo los gobiernos y que hoy en día, bueno, pues yo desde el punto de vista creo que tardará mucho en poder de alguna manera el modificar o el de reformar o incluso el de generar leyes que establezcan ya por decreto el hecho de la reivindicación de derechos hacia los pueblos, pero también la reivindicación de los derechos hacia sus recursos. La cuestión del fracking pues sí es una cuestión muy delicada porque sabemos bien que el poder de las compañías que hicieron tratos y contratos para poderlo implementar en algunas zonas del país, principalmente en la zona centro, como es en la Sierra Norte, y que incluso ha ido
ha ido de la mano con acciones de gobierno como el caso de nombrar incluso pueblos mágicos en la Sierra Norte, que ahí me tocó ir a no recuerdo cómo se llama, se trabaja mucho el papel amate, San pero pues, Pablito, Pahuatlán. ándale, Pahuatlán. Ahí me tocó ir porque en ese entonces estaba como director del campus de la UAP allá en Chignahuapan, y estaba Chignahuapan también pugnando para hacer este pueblo mágico. Entonces, parte de la carpeta y el expediente que se estaba armando para eso, pues hizo necesario que fuéramos a ver por allá la cuestión de cómo Pahuatlán logró esto, pero en ese entonces, pues hasta donde nos quedó más o menos clara la situación era que era un interés político de las empresas y del gobierno de ese entonces de Moreno Valle, el poder nombrar a este pueblo mágico con el fin de que pudiera ya entrar la inversión y la infraestructura, obviamente de gobierno, y generar las condiciones para que estas empresas encontraran pues, toda la mesa puesta, ¿no? Entonces, pues si bien es un pueblo bonito y tiene su riqueza como la de los demás pueblos mágicos, pero sin duda yo creo que pues todavía hay muchos temas como el que plantea el señor Huachi, perdón que te diga así, me acordé más de tu nombre o de tu apodo, que todavía son pendientes, ¿no? En la Sierra Norte. Entonces yo creo que sí se requiere mucho de la participación activa de la sociedad, y yo creo que este tipo de foros como pues permitirá de alguna manera el hecho de que volteen a vernos y de que volteen a ver que es necesario que se le dé celeridad a este tipo de situaciones. Muchas gracias. No te oyes, Oscar. Oscar. Tienes apagado el micrófono. Ah, perdón. Me gustaría conocer la opinión de Marco Alonso Aco, ya que se está mencionando la Sierra Norte, y pues tú has sido un luchador de toda la vida de por allá. Cuéntanos, ¿ustedes cómo están viendo las cosas por allá? No se escucha, Oscar. No te escuchamos, Marco. Bueno, parece ser que tiene un problemita con su internet. Paso contigo, Mónica. Te cambio la pregunta un poquito. Tú, ¿cómo ves cómo evaluarías la, cómo evaluarías el papel del gobierno federal en esta agenda ecológica? Buenas tardes a todas y a todos. Me parece que hay un rezago en esta materia y una deuda en relación con las cuestiones que se adquirieron como compromisos. Como bien se dice, por lo menos el tema del fracking de manera muy puntual está en los compromisos que se hicieron de parte de Andrés Manuel. No veo un movimiento medioambiental activo, nacional y demás. Como bien se decía, ha habido ciertas iniciativas, en algunas de las cuales, por cierto, participé de alguna manera, afectados ambientales, lo del Tribunal Permanente de los Pueblos y el encuentro que se hizo en Juárez y demás. Pero estamos lejos de posicionar la agenda medioambiental a nivel nacional y de tener el apoyo y respaldo de movimientos, partidos, sindicatos, ciudadanía, etcétera, etcétera. Es un rezago el que traemos en ese sentido. Entonces se corresponde con lo que está pasando y hay que tomar en cuenta, uno, la composición plural del gobierno de Frente Amplio; dos, el desastre económico en el que vamos a estar durante todo el sexenio. Está perdido en términos económicos y por eso también se está dando la lucha por la suspensión y auditoría de la deuda pública. Entonces, lo que necesitamos es incrementar la participación social y la fuerza de nuestras agendas, o sea, el respaldo social de nuestras agendas para hacerlo, para
lograr abrirles espacio en la crisis de emergencia que tenemos de salud y económica. En este sentido, me parece una excelente idea el que se presente este documento, que sea una iniciativa, comparto, la firmé, que comparto la valoración de que las candidatas y candidatos, pues más que las personas, lo que ha ganado es la mercadotecnia para conducir las campañas, ¿no? Hacen encuestas para ver qué quiere la gente que le digan, para decirle a la gente lo que la gente quiere que le digan, y entonces pues ya, independientemente de compromisos, independientemente de necesidades, independientemente de diagnósticos de los problemas más graves del país, se convierte en un círculo vicioso, y pues así llegó Calderón al gobierno prometiéndonos empleo a todos y nomás les prometió el de las funerarias, ¿no? Entonces, pues saludo esta iniciativa. ¿Cómo la hacemos nacional? ¿Cómo le damos apoyo, respaldo para que sume a todas esas luchas que existen y se lleve a la firma de compromisos de las y los candidatos de un documento de este tipo? Gracias. Muchas gracias, Mónica. Intentamos nuevamente hacer enlace contigo, Marco Alonso. ¿Cuál sería tu opinión? ¿Cómo están viendo las cosas desde la Sierra Poblana? Bueno, pues gracias nuevamente. Por supuesto que comparto lo que aquí se ha dicho en términos generales, lo fundamental, lo comparto. Yo quiero decir que también me conecté porque para nosotros los que estamos así bien metidos y comprometidos con el tema de la Cuarta Transformación y estamos apoyando a Manuel, pues sí es un poco complicado, ¿no? Pero tenemos que decir también esta boca es mía. Efectivamente, en particular, aquí el Huachi nos ha bueno, yo así lo siento que nos ha emplazado, ¿no? Algunos que somos de alguna manera referentes, tanto en Morena, y nos hemos inmiscuido digamos, en el movimiento social. En ese aspecto, pues, para mí lo fundamental es hacer realidad esta idea del partido movimiento. Y bueno, la principal manera de hacerlo realidad, sobre todo desde el ámbito de la responsabilidad personal, pues es involucrarnos en estas luchas. Yo creo que sí va muy lento el tema, mucho más lento de lo que quisiéramos. Yo he escuchado en varias ocasiones que el presidente de la República se ha manifestado y ha dicho que no se permitirá el fracking en nuestro país, pero pues sí, efectivamente, creo que aquí Gerardo Lachi pues está igual que ustedes muy bien informados y pues nos dicen efectivamente no ha pasado. Yo creo que sí hay cosas que se va avanzando, otra parte en la que he estado inmiscuido y lo conozco y ahí también pues tengo que decir lo que sí ha sido es el decreto contra la siembra del maíz transgénico que veníamos empujando desde hace tiempo y que de hecho estaba prohibido de por sí por un orden judicial y que bueno, pues a partir del 1 de enero ya es oficial o ya digamos ya es ley, ya salió en el diario oficial el tema de la prohibición de la siembra del maíz transgénico y también del uso del glifosato. Tuve la oportunidad todavía hace meses, todavía en vida de un queridísimo social acá de esta parte de la Sierra Nororiental, del ingeniero Álvaro Aguilar Ayón, y en esa reunión en la que se conectó incluso Adelfo Regino, pues se analizó cómo pelear ese tema sobre la ley minera, ¿no? Que efectivamente, como dice Gerardo, se está dictaminando en la Suprema Corte de Justicia una resolución pendiente a partir también de un juicio que hicieron compañeros acá ligados a la TOSEPA, ¿no? Y bueno, pues este lamentable desenlace, pues ya sabemos, muy reciente, al final el ministro Lainez, pues mantuvo básicamente esa propuesta que se había logrado aplazar y bueno, pues les dio, como se dice coloquial o
seguramente les dio palo ahí a los compañeros, ¿no? Y a todos nosotros los que de alguna u otra manera estamos preocupados por este tema. Por supuesto, tenemos que seguir luchando. Yo lo que digo es que en estos momentos y en cuanto a esta parte de nuestro territorio, en la Sierra Norte, en la Sierra Nororiental, tenemos que poner en el centro de la agenda los derechos de los pueblos, de los pueblos originarios, los derechos de nuestras hermanas, hermanos indígenas, pues en este caso los Totonacú, Aguas, y bueno, y en el centro a la vez de la agenda, en el centro de esta agenda que tiene que ver con los pueblos originarios, pues obviamente está la defensa del territorio. Yo creo que tenemos que seguir trabajando por ahí. No se vale que aunque seamos o nos digamos López Obradoristas, quedarnos callados ante esta situación. Tenemos que ser esa parte crítica de López Obradorismo, de Morena. En este caso yo soy miembro de Morena, soy miembro fundador, pero no podemos quedarnos callados ante esta lentitud. Yo recuerdo, así lo comento muy rápidamente, que hace más de 2 años, en enero del 2018, en una reunión que me invitaron para estar en Río Blanco, y ahí delante del hoy presidente de la República, Andrés Manuel, pues yo comenté que toda esta serie de peligros que se estaban y que se ciernen sobre nuestra querida sierra y que hemos llamado en términos generales proyectos de muerte, pues se estaban dando, pero que nosotros habíamos determinado en la sierra, en esta parte de la Sierra Nororiental, que no pasarán. Es decir, a pesar de que Andrés Manuel había comentado de que las hidroeléctricas en pequeña escala o las mini hidroeléctricas no causaban daño, pues yo sí sostuve delante de él y sostengo ahora que nosotros hemos determinado, al igual que con otros proyectos de muerte, que no pasarán. Y yo creo que en ese tenor hay que sostenernos. Muchas gracias. Gracias, compañero. Disculpen que interrumpa, pero sí sin ofender a nadie, si te podría yo comentar a la persona que está con sus niñitos interrumpiendo, si apagara su micrófono y lo prenda si va a hacer alguna participación. Comentario nada más. Para que se escuche bien lo que los compañeros están exponiendo. Oscar, tu micrófono está apagado. Ok. ¿Cómo evaluarías, Samuel Porras, el papel del gobierno estatal y federal en la agenda ecológica que se está planteando? Mira, yo creo que tenemos el problema mayúsculo en nuestra división social. No hay, como se decía por ahí, un movimiento ecologista fuerte, y nuestra división social hace que la naturaleza tenga dos perspectivas. Quienes la ven como nuestra madre, como nuestra casa, y quienes la ven como negocio. Esa división se refleja en todas las estructuras políticas. La división que ahora encontramos en el Estado mexicano, en cuanto a que la elección del 2018 cambió al titular del Ejecutivo y a los integrantes del Legislativo, no permeó a la Suprema Corte, que sigue siendo el refugio de los gobiernos anteriores, es su escudo de protección, es su refugio. Hay infinidad de resoluciones, no solo la de la ley minera que se comenta aquí, estaría lo de los 43, otras resoluciones que acreditan que la Corte está siendo un obstáculo para poder desarrollar una agenda medioambiental tal y como tenemos en perspectiva, como digamos el pueblo ve en perspectiva la cuestión medioambiental como esa relación armónica de la sociedad con su medio ambiente.
creo que eso tendría que tomarse en cuenta. Hay, como decía, esa falta todavía de educación en una buena parte de nuestra población en cuanto a que, si bien es cierto, todos quisiéramos ir a un bosque bonito, meternos a un río de agua limpia, todavía ese interés no nos lleva a decir, bueno, no te voy a permitir que destruyas esos lugares a los que yo quiero visitar o a los que yo quiero estar o en los que yo quiero vivir, porque ese es mi entorno. Creo que no hemos dado ese salto. Te agradezco mucho, Samuel, tu intervención. Voy con Rodrigo Mechun. ¿Tú cómo estás viendo, Rodrigo, esta situación? Y vemos que de alguna manera pues hace falta unidad entre los movimientos sociales, hace falta tener alguna mejor relación con la naturaleza, pero ¿qué nos cuentas, Rodrigo? ¿No estás por ahí? No está. No está por ahí, ok. Muy bien. Paso contigo, Alex Peralta. De alguna manera la economía en el periodo neoliberal está basada en la explotación de recursos naturales, la sobreexplotación y el desperdicio de lo explotado en un consumismo pues absurdo. Podemos pensar en una agenda ecológica de un cambio repentino si no hay un cambio económico y de consumo. No hay un cambio económico y de consumo. Definitivamente, creo que tenemos que analizar las formas de lo económico, ¿no? El mercantilismo y las formas de explotación. Si no nos basamos en esto, evidentemente todo se va a enfocar precisamente en la sobreexplotación y no en el cuidado del medio ambiente. Definitivamente se pueden generar economías, lo que parte a través del cooperativismo o de la colectividad, pero no para generar obviamente y fortalecer las economías locales. Pero algo muy claro que se estaba planteando hace rato es que además de que infinidad de representantes populares no tienen en su agenda los asuntos sobre la biodiversidad, además de no tenerlos en su agenda, mi pregunta podría ser también, ¿tienen la voluntad o la necesidad de incluir en su agenda la transformación o el cambio de la realidad económica, social, política, y no ver la política como el trampolín para beneficiar intereses individuales? Creo que aquí hay varios compañeros que somos fundadores de Morena, pero hay compañeros que están desde antes de la existencia de Morena y creo que tienen aportes muy importantes. Algo que sí debemos de, creo, empujar es una reunión con mínimo los coordinadores de la bancada de Morena y de quienes se quieran unir, además del presidente de la República, porque creo que nos tienen que escuchar, a Puebla nos tienen que escuchar, porque creo que también subestiman que por el hecho de ser parte de que somos parte de un movimiento o porque votamos por el movimiento o por el presidente de la República, como se ha precisado aquí en esta reunión, no podemos criticar las decisiones que se toman al interior del gobierno y que criticarlas sería ir en contra del gobierno. Pero qué falacia tan usual se utiliza para denostar incluso la crítica que podría construir.
Sabemos que debe de haber crítica permanente en todos estos ámbitos. Si nosotros abrimos el Google Earth y vemos qué tan devastada está la región del centro, todas las regiones naturales del país, nos podemos dar cuenta que básicamente la economía de todas las regiones del país se basan en la extracción de recursos naturales y no en su protección y no en la generación de una alternativa económica que pueda mejorar para toda la sociedad, o sea, todos los grupos sin excepción. Definitivamente las clases más o los grupos más golpeados son las clases o son los grupos que siempre han sido olvidados. Hay que poner un ejemplo, tan solo en la Constitución o en el Código Penal Federal, que consideran algunos personajes que no es necesario traducirlos a todas las lenguas originarias porque el impacto sería menor. De inicio, los 12 millones de personas que son parte de comunidades originarias son excluidas, son olvidadas, siguen siendo relegadas como históricamente se ha hecho. Creo que es necesario dar continuidad a la organización y hacer todo el ruido posible porque solamente así nos vamos a hacer visibles. Creo que es parte de mi comentario. Que apuntar, en si está en la agenda legislativa, la necesidad de cambiar de giro económico, de no ser exclusivamente extractivistas y pues sí, el turismo es muy importante y muchos otros aspectos, incluso la protección del medio ambiente, cuando es sustentable, cuando es autosustentable, se potencializan los ingresos económicos por la alta rentabilidad y cuidado del medio ambiente. O sea, no se le ha llamado orgánico, ¿no? Pero el no uso de sustancias químicas como glifosato, plaguicidas, pesticidas y demás en un cultivo determinado puede potencializar su costo. Entonces, evidentemente, se deben de generar políticas públicas que eduquen a la sociedad a cuidar el medio ambiente, a tener cultivos sanos, libres de sustancias químicas que alteren y modifiquen la composición genética y que rompan con los cultivos mixtos que históricamente, que milenariamente se han tenido y que han fortalecido a nuestra sociedad. Yo creo que quería buscar a mi tía Lali. Muchas gracias, Alex Peralta. Te agradecemos mucho el comentario y me gustaría, bueno, yo creo que los comentarios han girado en torno, digamos, de visualizar a la naturaleza como la madre, como algo que hay que cuidar, como algo que hay que proteger. Pero ahora, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo acercarse con nuestros diputados, al diputado de nuestro distrito, prácticamente? ¿Cómo llegar a él y decir y exigir que se quiere una agenda ecológica como la que se está planteando? Te dejo la palabra, Gerardo. ¿No quieren un partido de pescado? No se te oye, no se te oye. ¿No quieren un partido de pescado? Ahí está. Se habla mucho de la Sierra Norte. No, compañeros, hay que tener la perspectiva muy clara. Es todo el estado de Puebla. Lo tenemos mapeado. Desde la Sierra Norte hasta la Sierra Negra. Y donde hay focos muy graves de contaminación, de lo que Toledo menciona. Los islotes de contaminación, puedo nombrar aquí en Cuautinchan, a 20 minutos de Puebla. Puedo mencionar Huehuetlán el Grande, donde hay 3 proyectos mineros a gran escala. Puedo mencionar en Atlisco, Crystal Lagoons
y otro desarrollo urbano que van a devastar la zona del Tenso. Y podemos irnos a la Mixteca y podemos irnos a Tehuacán, en donde la industria de la mezclilla ha contaminado el agua, la tierra, etcétera. En el caso de Teciutlán, la minera Utlán está soltando día a día un sinfín de partículas que se suspenden en el aire. Y eso es lo que está respirando la gente. Lo mismo aquí cerca en Palmar de Bravo. Entonces, no es solo la Sierra Norte. Y luego lo podemos ampliar en el país, nada más para darles una cifra. Hasta la fecha se han dado 26,000 concesiones y permisos a proyectos de muerte. Hay que checarlo contra el número de municipios. Son 2,500 municipios a nivel nacional. Es decir, 4 proyectos de muerte por municipio. Y el último dato, ¿cuántos permisos y concesiones de agua se han dado hasta la fecha? 573,000. Más de la mitad del territorio nacional está concesionado. Y ese es un modelo neoliberal. Hablan mucho de la cuestión del glifosato. No, hay que ir a fondo. Dejaron, por ejemplo, se llama legalización del despojo, más de 700 reformas constitucionales, leyes generales, administrativas y demás, y ahí siguen con el gobierno de la 4T. Por ejemplo, la ley de organismos genéticamente modificados no se le ha tocado ni una coma. La ley de aguas nacionales tampoco. La ley de inversión extranjera tampoco. La ley minera tampoco. Entonces podemos hoy descargar todas las culpas contra la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero yo preguntaría, ¿y para qué chingados están los diputados federales o locales? Y ojo, están contraviniendo sus mismos documentos. Yo los invito a los compañeros que lean los puntos 7 y 9 de la Declaración de Principios de Morena. Ahí está. ¿Qué es lo que nos estamos jugando? No es solamente un modelo económico, no estamos de acuerdo a los últimos datos. Y ahí está el informe del panel intergubernamental de científicos de la ONU. Claramente está demostrado que si no hacemos algo hoy a nivel mundial, empezando por lo local, tenemos solamente 10 años de vida. Gracias, Guauchi. Gracias. Permíteme, porque creo que no se ha visto esto. Y ya hay que pasar a lo local, Oscar. Nosotros en el documento tenemos propuestas muy claras de modificaciones de ley. Yo puedo demostrarles cómo a Gabriel Biestro, a José Juan Espinosa, a la gente de la Cámara de Diputados, hemos metido oficios, nadie ha hecho caso. Igualmente, las reuniones que tuvimos con Víctor Toledo en México a raíz del Toxitur se ha quedado parado. Ningún diputado se ha acercado. Se logró finalmente que se adhiriera México al acuerdo de Escazú. Y con esto quiero terminar. ¿Cuánta de la gente que anda en el movimiento conoce el acuerdo de Escazú? Y no estamos hablando de un movimiento homogéneo, ni un movimiento ecologista que surgió en las capas medias. Quien hoy por hoy están defendiendo los territorios, el agua y la vida son los pueblos indígenas de este país. Gracias, Gerardo. Pasaría contigo, Hugo Reyes, haría la misma pregunta. ¿Cómo hacemos para acercarnos a los diputados, a la gente de Morena, y cómo hacemos que escuchen y que hagan caso de todas estas propuestas? Saludos. Gracias, buenas noches a todos, bienvenidos. Aquí a Gerardo, fue el camarada que me hizo la invitación. Pues yo de manera muy breve, general, ahorita por todo lo que he escuchado y lo que
lo que conozco, lo que he visto en otras entidades y lo que pasa a nivel nacional, pues una propuesta es hacer mayor difusión, crear vínculos con las diferentes organizaciones, porque honestamente yo las veo que cada grupo trabaja por separado, ¿no? Si hay movimientos importantes a nivel nacional, pero yo creo que les falta esa fuerza, ¿no? Esa fuerza de organización, de empuje, y yo creo que a través de la misma organización, de la difusión, de intercambiar, de hacer más dinámicas estas propuestas, hacerlas llegar a todos los colectivos interesados, hacer una agenda de colectivos. No sé si Gerardo nos pueda apoyar en ese sentido, si tenga conocimiento. Y yo creo que por ahí, y por otra parte, pues sería posiblemente invitar a los diputados, ¿no? A una sesión, a una conferencia, una conferencia de este tipo y hablar y plantear las cosas, poner las cosas en la mesa y al debate, ¿no? O sea, estar abiertos a eso. Yo creo que sería una de las propuestas o sugerencias al respecto. Muy bien, te agradezco mucho el comentario. Regreso contigo, Mónica. ¿Tú cómo plantearías la consolidación de un movimiento amplio para poder exigir a los candidatos, pues, que se pongan las pilas y que trabajen en el medio ambiente? Tu micrófono. A ver, análisis concreto de la situación concreta, vamos tejiendo el aquí y ahora. Compartiendo la preocupación por el tamaño del problema, la urgencia del problema que plantea aquí el compañero Gerardo, que lo está diciendo a nivel nacional, pero es mundial, ¿no? O sea, la tierra está que cruje, la extinción en masa ahora provocada por la actividad del hombre mismo, la sexta extinción está a la vuelta de la esquina. No se ven cambios en reales y de fondo del panorama mundial y demás cuestiones, pues es una cosa de poder y es una cosa de construcción de alternativas y es una cosa de correlación de fuerzas, no de convencer o no a diputados a ver si nos firman o no la agenda nada más. O sea, eso es como para ir impulsando y sensibilizando y empezando por algún lado. La agenda que hacen en Puebla, pues es la agenda que habría que hacer en todos lados, para poder dar la lucha. ¿A qué nos hemos enfrentado en ocasiones? Yo estuve en Hermosillo en la lucha del Citrar contra un basurero tóxico, luego el mismo equipo estuvo en otra lucha en Cumpas en contra de una planta chilena que procesa, ya no se me olvidó exactamente cómo se llama. Soy de donde está la mayor mina o una de las dos mayores de cobre de Mexicana, Grupo México, la COSARI. Sé lo que es el extractivismo a todo lo que da. En la Sierra de Sonora hay un pueblo a donde abajo hay una mina de oro, pues quiten al pueblo porque pues es mina de oro, ¿no? Pero ni siquiera tiene contratadas a la gente la misma empresa, sino está por outsourcing todo mundo en esa empresa. Imagínense, una empresa extranjera de oro y todo el mundo está por outsourcing para que ni siquiera vayan a reclamar las utilidades. Entonces es un asunto de correlación de fuerzas, de conciencia, de tiempos y demás. Pero es el rescate del territorio, es la descolonización del país. ¿Dónde está la izquierda unificada? ¿Dónde están los movimientos de masas? Porque quienes están con Morena y quienes están con Andrés, y comparto la posición de quien dijo aquí, necesitamos ser críticos, no podemos renunciar a nuestra palabra, pareciera que sienten como una traición echar a andar al movimiento. Yo no lo siento como traición. Yo lo siento como el necesario contrapeso que tiene que haber a los poderes fácticos, porque ¿a quién tiene Andrés del otro lado de la mesa? Pues a los poderes fácticos. ¿A quién tendría que tener Andrés, quiera o no, exigiendo coherencia, exigiendo echar a andar otros procesos y demás? Pues a los movimientos, a los pueblos, a la gente consciente y organizada, para empoderar el tema, para ponerlo ahí en la agenda, porque cuántas veces
hay unas cosas planificadas, pero a la hora que se tomó la carretera, pues por poner un ejemplo, se manda a un lado lo que tenías que hacer en el día para ir a atender la toma de la carretera. O sea, hay una forma de sobreponer agendas a lo que se tenga planeada, pero eso necesita fuerza, eso necesita organización, eso necesita un ya basta, ¿no? Andrés está generando una revolución pasiva en una situación que no previó y no se ven cambios en sus planes, aunque está en una situación que no previó. O sea, está atendiendo la emergencia sanitaria con las mismas ideas y con el mismo presupuesto de cuando no había agenda sanitaria, ¿no? La emergencia sanitaria. Eso ya es un problema serio. Están los poderes fácticos muy crecidos. El tema del general Cienfuegos no es, no más que revisaron el expediente y lo sobreestimaron. No creo que aquí nadie se lo crea, ¿no? Entonces está el tema de los poderes fácticos y demás. Y cuando llegas a transformar, pues miren, y que se hubiera hecho una revolución y todos los demás del PRI y el PAN hubieran salido corriendo. Se ganó solo una elección y ahí está el bloque de derecha enfrente, ahí está la crisis económica brutal. Entonces, son factores que hay que tomar en cuenta para ver en este contexto cómo le hacemos, para comprender también los procesos y para ubicarse frente a ellos, me parece, en términos de que si compartimos la urgencia de la agenda ambiental, pero también compartimos la idea de que eso implica echar a andar otra economía, ¿no? Porque no puedes, así nomás, por tus pistolas, parar el extractivismo de la noche a la mañana y dejar en el desempleo a miles de miles. O sea, hay disyuntivas o esto, o cómo echas a andar el proceso para que se modifiquen las cosas y no causen otra cantidad de males habidos y por haber. Entonces, propongámonos campañas, pero es tan importante la organización y la unidad de la izquierda, la izquierda socialista, la izquierda a la izquierda de Morena y con la izquierda de Morena, o sea, no desde el sectarismo, ¿no? Para construir un movimiento de masas, porque no puede ser que se esté cruzado de brazos pensando que es traición echar a andar luchas que tengan este tipo de agendas. Gracias. Muchas gracias, Mónica. Profesor Alejandro, ¿usted qué propone? ¿Cómo ve la situación? ¿Qué propondría precisamente para poder generar movimiento, esa lucha de la que está hablando Mónica y de la que han hablado los compañeros? Bueno, yo he pensado en algo muy simple. Estaba yo viendo hace unos días algunos videos. ¿Ahí me escuchan? Veo que me apagaron. ¿Me escuchan? Sí. Ok. Estaba viendo unos videos que guardé en un disco duro de cuando fue el fraude que le hicieron a Barbosa. Y fuimos ahí a donde el INE. Había gran cantidad de gente, era un caudal. Y me gustó bastante. Había marchas también ahí en la Avenida Reforma, en el Zócalo. Y a partir de la pandemia eso se terminó. Ya no hay. Entonces, ahorita pareciera que nos tienen a todos encerrados en nuestras casas, sin posibilidad o sin capacidad de maniobra. Ahora bien, lo que yo propongo es precisamente a partir de lo que dice Andrés Manuel, que benditas redes sociales, ¿no? Eso es lo que está diciendo. Entonces, no sé, ponerse ahí a divulgar, abrir un blog, una plataforma, o incluso por YouTube, volverse como dicen por ahí, youtuberos, porque pues eso jala bastante, y si no nos ven, la gente no va a saber. Entonces, sí es muy importante desde mi punto de vista hacerse propaganda. O sea, que la gente vea que existimos. Y ya por lo demás, veo que hay aquí en el conversatorio gente muy preparada, gente muy informada, y creo que podríamos dar bastante información a la ciudadanía. Información importante, por ejemplo, lo que dijo Gerardo ahorita de todo lo que tienen mapeado de contaminación, pues informarlo y darlo a conocer. Eso
creo que puede hacer mella en la opinión pública. Muchas gracias, profe Alejandro. Lisbeth Díaz, me interesa mucho conocer y a todos nosotros tu opinión como especialista del área. ¿Tú qué propuestas has visto desde la academia o qué propondrías tú como persona? Sí, muchas gracias. ¿Me escucho bien? Sí. Muchas gracias. Buenas noches a todas y a todos. Pues bueno, yo como juventud y como estudiante universitaria, retomando un poco lo que comentaba el profesor Alejandro, pues es bien importante decir que precisamente para que este movimiento medioambiental, ecológico y sobre todo popular que estamos propugnando tome fuerza, pues justamente necesitamos empezar a promover más estos diálogos intergeneracionales y unirnos desde los distintos puntos y desde las distintas trincheras que estamos llevando, pues ya personas muy jóvenes en estos temas, ¿no? Nosotros desde las juventudes lo que hemos notado, y yo por ejemplo voy a hablarles un poco más sobre lo que han estado comentando en el chat, sobre la perspectiva de la ciudad y de cómo hacer estas ciudades más dignas, habitables y pues con esta perspectiva ecológica. Acá en Puebla, por ejemplo, estamos viendo que este gobierno lo que está privilegiando y lo que nosotros estamos requiriendo es que tome una postura con conciencia de justicia social. ¿Por qué? Porque se han estado privilegiando más bien el uso o como la promoción de ciertas iniciativas que benefician totalmente a lo que nosotros llamamos como Academia Capitalismo Verde, ¿no? Por ejemplo, estamos viendo avances en el tema de la prohibición del uso de plásticos de un solo uso, estamos viendo un poco de avances en cuanto a cómo se van a procesar los residuos y demás, pero justamente cuando nosotros, por ejemplo, acá en Puebla, estamos pidiéndole al gobernador del estado, a Miguel Barbosa, que emita un decreto de protección para el bosque de encinos acá en Puebla, que es el último pulmón de la zona conurbada y que se está fraccionando constantemente, no lo ha emitido, ¿no? Entonces, realmente nos ha costado mucho como juventudes y en general como movimientos, como vecinos organizados, que este gobierno esté tomando una postura ambiental y ecológica, pero no solamente desde esta perspectiva del capitalismo verde, ¿no? Sino desde una postura popular y de defensa a los pueblos y que promueva la justicia social. Desde la academia, como estudiantes universitarios y en general, todo lo que conforme la academia, nos toca mucho, pues justamente seguir descolonizando esta producción del conocimiento que tenemos en torno a seguir proponiendo y seguir dándole vueltas a los mismos asuntos que siguen manteniendo el sistema, ¿no? Nos toca mucho promover la educación popular, nos toca mucho escuchar como academia otros saberes que no están pasando por nuestras mismas formas de producción de conocimiento y pues eso más que nada, ¿no? También puedo hablarles un poco sobre lo que está pasando y lo que ya bien comentaba Gerardo, acá más hacia el rumbo de Tehuacán. Lo que sucede aquí es que en la sierra padecemos también de mucha falta de agua, ¿no? Y lo que estamos viendo es que en esta zona, específicamente los pueblos por ahí de Tehuacán, Tecamachalco, Quecholac, Palmar del Bravo, Xochitlán, Todos Santos, están teniendo escasez de agua porque por la corrupción que persiste en el manejo municipal del agua y justamente porque estas normativas y estas leyes de agua, esta ley Moreno Valle de agua, que también está incluida aquí en la propuesta que estamos pidiendo de la agenda ecológica, no se ha movido, ¿no? Lo que nosotros estamos pidiendo es justamente esta remunicipalización del agua, reapropiarnos otra vez del agua. Estamos pidiendo también presupuestos participativos para que desde las comunidades podamos gestionar movimientos e iniciativas de soberanía energética, de soberanía del agua, ¿no? Incluso tenemos proyectos bien interesantes sobre el cultivo de agua, la captación de lluvia y demás, que no lo podemos hacer tampoco si no tenemos aprobados estos presupuestos participativos.
Entonces, pues eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Desde la academia no solamente nos estamos quedando en el papel, como en un escritorio, sino que pues necesitamos y estamos intentando justamente ir afuera y hacer conocimiento vivo, ¿no? Privilegiar los saberes sobre los conocimientos, o a lo mejor no privilegiarlos, pero sí encontrar como esta armonía, el no solamente quedarnos aquí en un lado donde no percibimos el dolor, donde no percibimos realmente pues sí, como esta indiferencia, sino realmente una academia que vaya a la acción, una academia que proponga y que active. Pues creo que eso sería todo. Muy bien, muchas gracias, Lisbeth. Alex Peralta, ¿tú qué propondrías? ¿Cómo ves el hecho de que nos tengamos que organizar mejor como organizaciones sociales, como personas a nivel estatal, a nivel nacional? Eso siempre ha sido así, compañeras y compañeros. Siempre los cambios profundos parten desde la sociedad consciente y organizada, porque habitualmente el poder pues se olvida de las demandas o prácticamente de la causa que lo llevó a ese lugar en el que está. Y no me refiero explícitamente al presidente, me refiero a los legisladores, que está en sus manos impulsar toda una serie de reformas y de leyes que puedan dar atención, generar eso que se llama justicia social, cuidado del entorno, cuidado del medio ambiente. Porque vaya, que sin no somos nada. Si muchas zonas ya del país están sufriendo severamente de agua, incluidas las que propiamente se pudieran considerar como las reservas más grandes de agua del país, pues ni se diga toda la zona norte de nuestro país. Entonces, es muy necesario que sí se convoque a la mayor cantidad de organizaciones posibles, que sigamos haciendo ese trabajo desde las bases, desde abajo, y pues dejar ahí en su rollo, por lo tanto, a los congresistas, porque podríamos decir que a pesar de que llegan, pues podrían ellos decir, vengo aquí con todas las propuestas de la sociedad, a pesar de que llegan hacia el Congreso, pues podría yo especular y decir que se están moviendo muchos fajos de billetes para que no se desprivatice el agua, por ejemplo, para que no se elimine el outsourcing. O sea, lo quieren regular o batean la discusión, pero para que se elimine, estamos hablando de muchos intereses económicos. Entonces, evidentemente es la clase trabajadora, la fuerza de trabajo del país, los campesinos, los maestros, los estudiantes, todas las formas de organización a quien se les tiene que convocar a parar con esta farsa, porque definitivamente estamos viviendo una farsa política, una farsa antisocial que parte desde el poder, y no podemos y no vamos a ver una mejoría en el ámbito político si no les decimos, mira, o te adhieres o te apegas a lo que demanda esta sociedad que no va a esperar a que termines tu mandato. Tienen miedo a legislar en la revocación de mandato en Puebla. O sea, tanto es la ilegitimidad en la que ya se vive políticamente en el Estado, que están dándole largas a ese proceso, que es una demanda social también. Y lo hacen porque precisamente saben que incluso quienes llevaron al poder al Ejecutivo están en un gran desacuerdo por toda la forma en la que se ha ido administrando la miseria, la pobreza, la violencia, la represión, y saben que la gente no está de acuerdo, saben que el pueblo no está de acuerdo.
Así que para que no confrontemos o les quitemos el tiempo a los legisladores y al Ejecutivo, pues definitivamente hay que fortalecer la organización y plantarles cara. Porque si no sucede eso, entonces nos van a seguir dando larga, así como los compañeros presentes han enviado solicitudes de diálogo al Ejecutivo, pues un servidor también. Y cuando le preguntas, bueno, ¿y cuándo me vas a atender? No, pues yo te llamo, ¿no? Pues ya valió gorro, porque sabes que no te van a llamar, porque no están interesados en una agenda que involucre los derechos de la colectividad. Desafortunadamente, el momento nos obligó por el hartazgo social, por el dolor que existe en esta sociedad ante un gobierno miserable, criminal, violento, asesino, traidor a la patria, traidor al pueblo, pues es lo que obligó a la sociedad a llevar al poder a miserables como Gabriel Biestro, que solamente se ríe, que solamente llega a acuerdos entre una cúpula de poder y que olvida a la sociedad que creyó y confió en él. Entonces, yo comentaba que estos personajes deberían de largarse de la política, particularmente deberían de dejar de hacerse llamar políticos de izquierda, porque de izquierda ya no tienen nada. Han demostrado que Concesiones Integrales o Agua de Puebla tiene más poder que el propio poder constitucional, que el propio poder popular, y que no hay espacio para las demandas sociales, que ellos hipócritamente salieron a la calle a decir vamos a desprivatizar el agua, y hoy dicen que podría haber desabasto de agua. Bueno, hay colonias y pueblos, localidades que no tienen agua por meses. ¿De cuándo acá se preocupan porque no haya agua un día, dos, una semana en el centro de la ciudad de Puebla? A costa muchos miles de millones de pesos que se van a los bolsillos de esos miserables que se enajenaron el derecho de la administración del agua y que no hay ningún beneficio para la entidad. Entonces, ahí veía un comentario que dice que hay que darles presupuesto a los organismos públicos descentralizados. No, yo digo que hay que desaparecerlos, porque hay que eliminar toda esa burocracia absurda que no hace nada, que no va a cambiar absolutamente una sola toma de agua. Hay que eliminar esa burocracia y hay que reestatizar todos los que sean bienes de la nación, todos los recursos naturales tienen que volver al poder del Estado para que se pongan al servicio de los ciudadanos. Pero muchas gracias, Alex. Dar ese cambio. Gracias. Nos está pidiendo la palabra Pablo Huehuetla, si eres tan amable de poder emitir tu opinión al respecto. ¿Sí se escucha? Sí, te escuchamos bien. Muchas gracias, yo agradezco esta invitación. Yo me llamo Pablo, vivo aquí en el municipio de Huehuetla y formo parte de una organización que se llama la Organización Independiente Totonaca y también de una organización regional aquí en la sierra que nace de la pastoral, pues de esta corriente de la teología de la liberación, de la pastoral social que le llamamos acá, que es la Unidad Indígena Totonaca Náhuatl, la UNITON. Pues yo quiero ser muy breve. Yo creo que algo real que ha salido y que, pues aunque a veces es difícil creer, es que nuestro país ha sido saqueado desde hace más de 500 años, como se ha dicho. Y a pesar de eso, tenemos algo en el corazón de los pueblos que nos mantiene. Yo veo que esta coyuntura que se dio a raíz de este movimiento partido que dicen, pues trae contradicciones de fondo que habría que analizar bien, pues, porque creo que a veces el plantear a rajatabla acciones, a la larga bloquean o truenan, pues, acciones también que estratégicamente pudieran apoyar. Por ejemplo, yo entiendo que coyunturalmente se puede colocar este documento que a mí me hizo llegar el buen amigo Gerardo Pérez, donde lo suscribimos como organización, cómo aprovechar esta coyuntura, pues, para
ni dejar que se monten en el esfuerzo y la veracidad de este movimiento, pero tampoco darles el pretexto de decir eso, ¿no? De que pues no sabíamos. Eso por un lado. Por otro lado, yo que aquí en lo inmediato pues estamos trabajando muy a pie, muy a paso de hormiga, podría verse, porque pues digamos estamos aquí en el pueblo, en la región. Pero lo que yo veo interesante es que con esto de pandemia, por lo menos yo aquí lo he visto en esta zona, es que la gente volvió. Es interesante esta migración que se daba de los pueblos a las ciudades y que ahora la gente, al vivir esto de la pandemia, regresa a las comunidades y yo puedo decir, está sembrando otra vez. Eso me hace un fenómeno interesante, pues, que valdría la pena ir por ahí, tal vez ver en qué sentido esto que nos afectó de algún modo de la pandemia también nos está dando posibilidades de pensar la vida que realmente necesitamos, porque de algún modo el capitalismo generó una cultura de vida en donde el dejar de ser del territorio era o el abandonar tu territorio original, o el abandonar tu cultura, o el abandonar tu identidad, eran parte de esa lógica capital de consumo, pues. Y este freno veo que nos permite repensar eso, problematizarlo por lo menos. Yo diría que algo real es que, pues en esta coyuntura hay muchos temas que ahorita se están abordando y que siento que en la base, como decimos, yo entiendo que la base son el pueblo que camina, los que en el diario a diario pues mantienen la dinámica, campesinos, las mujeres, las amas de casa, muchas personas que veo que estos temas nos está faltando cómo saberlos abordar de manera más temporalizada para que se entienda la dimensión de lo que a veces se plantea, porque veo que aunque la 4T dice muchas cosas muy buenas, aquí por lo menos hay mucha información que no hay, y que aunque se trata de explicar, se trata de compartir con los compañeros, es complejo, pues porque trae toda una, o sea, cada tema que hablamos, por ejemplo, el puro tema del agua, eso requiere un análisis realmente estructural, ¿no? Para entender qué es lo que le ha pasado al tema del agua en el Estado y en el país, porque realmente ya está privatizada el agua. Muy bien, eso Pablo, es algo real. Te agradezco mucho tu intervención. Nada más terminaría con esto, yo terminaré con esto. Adelante. Concretamente nosotros en Huehuetla pensamos que esta carta la vamos a llevar con quien pretenda querer representar, y a nivel regional con quien pretenda ser las personas que creen que pueden ser servidores públicos, porque también es parte de asumir que este proyecto es de los pueblos, no es de ellos, sino es una exigencia que se debe de atender. Eso sería todo, ¿eh? Bien. Muchas gracias, Pablo. De hecho, bueno, yo creo que es una propuesta que debiésemos llevar todos los colectivos a nuestros respectivos candidatos en los distritos y forzarlos a que tomen esa agenda de la que hemos estado hablando. Me gustaría conocer creo que se fue Estrellita, iba yo a preguntarle, pero ya no la veo por acá. Pero bueno, de hecho, estamos prácticamente por terminar. Veo que se conectó Francisco Castillo y es un gusto tenerlo por acá. Francisco, sabemos que pues tú has estado también luchando en cuestiones del agua y pues el tema que hemos tratado pues ha sido precisamente alrededor de los recursos naturales. Brevemente, porque estamos ya prácticamente terminando, ¿cuál sería tu opinión respecto a la carta que se está queriendo entregar a los candidatos a diputados federales, locales, para que se comprometan con una agenda verde y que se comprometan también en la defensa del agua? Oye, discúlpame, no tuve yo la oportunidad de revisar bien los puntos. Ahorita vi el mensaje, vi el ID y me conecté porque me interesaba mucho conocer, obviamente, cuáles son las opiniones que se mueven, las inquietudes que tienen todos ustedes. A mí sí me gustaría participar y opinar sobre las cuestiones del agua, sobre la preservación de los recursos naturales. Hay un retroceso muy grande que se ha dado desde hace
desde hace algunos años se ha retrocedido enormemente en la preservación de los recursos, en la protección de la flora del Estado. En el uso del agua, bueno, hay una tremenda ineficiencia que se empieza desde de quienes gestionan el agua. No sé si ya leyeron ustedes el decreto del día 30 de diciembre del Programa Nacional Hídrico. Sí. Yo sí, Francisco. Fíjate que a mí me causó una grata impresión cuando leí los 5 objetivos, porque son objetivos que todo mundo espera que se cumplan, que se hagan efectivos. Sin embargo, cuando uno empieza a leer la letra chiquita, empieza uno ya a tener su preocupación, la preocupación de siempre, porque pues no se atacan los problemas de manera frontal y se van buscando evasivas para seguir manteniendo las cosas como son. Por ejemplo, el derecho humano al agua, el objetivo número 1, en donde se establecen 4 estrategias y se establecen también una serie de acciones. Y la realidad es que no van al punto medular, y tú sabes bien que para asegurar el derecho humano al agua, en primer lugar, pues quienes tienen agua, pues hay que conservarla, hay que darles el agua, no hay que cortarla. En segundo lugar, quien no la tiene, pues hay que construirle la red. Y no se toca absolutamente nada de esto, y cuando se trata de ver la eficiencia y de ver la calidad del agua, en lugar de ver esto, en lugar de ver y vigilar que la calidad sea potable, se está buscando que las tarifas sean mejores las tarifas, y empiezan a dar una serie de desviaciones que realmente preocupan mucho, y se da uno cuenta que de pronto la gente que armó todo esto hizo un galimatías ahí, se reparte algunas acciones que están en la asegurar el derecho humano al agua, principalmente de los que menos tienen, lo vuelven a repetir por otro lado y no tiene nada que ver con el objetivo. Como que hace falta que en el momento en que se tenga que hacer el programa estatal hídrico, ahí sí pueda la comunidad meter la mano, porque necesariamente tiene que haber un programa estatal hídrico, y ese programa estatal hídrico tiene que conformarse con la participación de la gente, como se está tratando de promover en el plan nacional. Gracias, Francisco. Estrellita, ya que te veo conectada nuevamente, nos gustaría conocer tu opinión. ¿Cómo hacemos para que los candidatos a diputados les llegue y no solamente les llegue la carta que se está promoviendo a través de esta iniciativa, sino que se cumpla? ¿No estás por ahí, Estrellita? Bueno, pues pasamos a las conclusiones entonces. Samuel, ¿qué concluyes al respecto? ¿Cómo hacemos para que escuchen los diputados, hagan caso, y obligarlos en su caso a hacer que hagan caso? Pues yo creo que es un problema complejo ese, porque los diputados responden a distintos intereses, a sus concepciones sobre el mundo, a su concepción sobre el desempeño del cargo. Y hay una cosa que aquí no se menciona, o que se ha mencionado como los poderes fácticos. Toda la actuación gubernamental pues se enfrenta ahorita, por la forma en que está estructurado el Estado mexicano, esa división entre visiones del mundo, la visión que puede impulsar el gobierno de Andrés Manuel, los legisladores de Morena, y la visión del mundo que se conserva esencialmente en la Corte, en los legisladores de la oposición, que se vuelve un choque finalmente de intereses, en donde una visión como la que plantea don Francisco Castillo, pues está totalmente alejada de esos temas. Entonces, yo insistiría en que todavía nuestra cultura ambiental es muy escasa. Nos falta un movimiento popular fuerte que respalde los reclamos
pero no solo quizá como reclamo, sino como una visión del mundo, una cosmovisión sobre el medio ambiente, porque será lo único que nos pueda ir dirigiendo a todos en un mismo sentido. De otra manera, pues las disputas, como decía yo en mi intervención inicial, las disputas entre el negocio y entre la visión de la tierra como nuestra casa, como nuestra madre, bueno, pues van a seguir aflorando como conflictos. Gracias, Samuel. Mónica Soto, ¿qué conclusión a qué conclusión llegarías? Pues por un lado, todo lo que hagamos por difundir el diagnóstico de la problemática, sus causas, ambiental, sus causas y los riesgos inminentes mundiales que existen de seguir en este camino con este modelo de desarrollo y demás, es un avance. Dos, me parece genial la idea de tener una agenda concreta, estatal, que se plantea a todos los candidatos locales y federales como un condicionamiento hacia el voto y además en la tesitura de que como ahora está la reelección, cosa que no se consultó y que se metió de contrabando cuando se hizo la reforma constitucional que dio como objeto lo de la CDM, Ciudad de México, pues entonces ahora hay una posibilidad de que regresen por el voto y se les pueda decir. Hay que tomar en cuenta de que los grupos de mayoría, quien tiene la mayoría en la Cámara y quien tiene además el Poder Ejecutivo, entran en una lógica de seguidismo, que aunado a nuestra cultura priista del sí señor, lo que usted diga, no discutir, la petición de incondicionalidad que ahí está y que también algunos hemos criticado, pues son problemas que están ahí jugándose. El factor de cambio es la gente, todo lo que hagamos porque la izquierda salga de la dispersión, porque la izquierda haga análisis científicos, porque se comprometa con luchas, porque construyamos una organización nacional con capacidad de movilización de masas, será en bien de lograr las transformaciones estructurales que requerimos, como esta. Gracias. Muchas gracias. Alex Peralta, ¿qué conclusión nos darías? Está apagado tu micrófono. Creo que además de todo lo planteado, que ciertamente generaría una gran fuerza, una gran movilización, pues finalmente quienes introducen los proyectos de decreto o de reforma, pues son los legisladores. Es necesario pues escribirles, focarles. Yo recuerdo que un gran número de legisladores que actualmente están en el Congreso local y federal, pues han asistido a foros. No podemos decir que no tienen de conocimiento la gravedad de la situación en la que nos encontramos o que estén faltos de conocimiento. Mínimamente sí tienen una idea de qué es lo que sucede. Sin embargo, es como lo comenté al principio, esta es una cuestión de tener la necesidad y de tener voluntad de querer transformar la realidad y que no solamente sea un discurso o una mera simulación. Entonces creo que sí es necesario escribirles y convocarles a una reunión para un foro de organizaciones sociales por el cuidado del medio ambiente. Es necesario reencauzar esto y tratarlo técnicamente, científicamente y también, de todas las formas posibles. Aquí hay compañeros con un gran intelecto que abordan este tema de los recursos naturales perfectamente y que creo que cualquier persona con un mínimo de inteligencia puede estar de acuerdo en que hay una gran necesidad de todas las masas y esa necesidad es reestructurar la forma en la que estamos viviendo y en la forma en la que le estamos dando utilidad a los recursos naturales.
pues nada más. Muchas gracias, Alex. Gracias. Lisbeth Díaz, ¿qué conclusión nos darías de la plática que tuvimos? Sí, pues primero que nada yo creo que es sumamente importante seguir, como bien lo dijo Mónica, seguir impulsando estas agendas, quizá no desde un movimiento homogéneo, porque no lo somos voces que venimos de distintos territorios, que venimos de distintos contextos históricos, y pues desde las ciudades, desde los pueblos originarios, pues que se vayan juntando y sumando estas voces, ¿no? A lo mejor no desde un movimiento, por así decirlo, homogéneo, sino con propósitos muy específicos, con estrategias a lo mejor también muy específicas que podemos ir difundiendo. Segundo, creo que es muy importante que hagamos uso de estas nuevas tecnologías que tenemos, por ejemplo, esto de difundir esta agenda por medio de la plataforma change.org y demás, ha sido muy bueno porque ha podido difundirse más fácilmente, entonces podemos hacer uso de estas nuevas tecnologías y redes sociales para también incluso buscar entablar diálogos con nuestros representantes. Y en tercer lugar, pues, aunque sí es muy importante seguirle apostando a que el gobierno y los gobiernos federal y locales pues tomen responsabilidad y tomen agencia en esta lucha contra el cambio climático y por la defensa de la tierra, pues no solamente darles todas nuestras apuestas a ellos, ¿no? A los medios estatales, sino seguir nosotros en el ámbito comunitario, seguir proponiendo y tejiendo alternativas, tejiendo esperanza, porque finalmente desde la comunidad es desde donde se hacen los verdaderos cambios, ¿no? Los intereses políticos al final del día siempre terminan ya sea aliándose con intereses económicos o ya sea moviéndose como el debate político convenga. Entonces es por eso que nosotros como comunidad y como agentes también de la sociedad civil, pues tenemos que seguir apostándole a lo comunitario. Muchas gracias y totalmente de acuerdo contigo, Lisbeth. Profe Alejandro, una conclusión. Bueno, pues primero quiero señalar que la participación es decir, el número de integrantes de esta reunión lo considero nutrido porque yo he visto otras que tienen a veces hasta 3 nada más o 4 integrantes y ahí para. Entonces ahorita el hecho de ver que son 1, 2, 5, 10, bueno, son como 15, ¿no? Unos no son visibles, pero creo que la reunión ha sido nutrida y eso ya es un paso adelante. Y de todos ustedes pues han dicho puntos muy, muy importantes. El administrador creo que ha moderado bastante bien la sesión. Y volvería yo al punto que señaló Araceli o Lisbeth, ya no me acuerdo quién, la niña que acaba de hablar hace rato. Lisbeth. Ajá. Bueno, ahí retomando lo que muchas veces menciona Alfredo Jalife, las nuevas generaciones son una gran oportunidad para el cambio, entonces hay que ir llegando a ellas y hay que irse involucrando con ellos en las redes sociales que a ellos les gustan tanto. Esa sería mi participación nada más, o sea, imitar, o sea, ustedes tienen un montón de ideas, todas bien buenas, pero hay que integrarlas, y no sé si el compañero moderador está grabando la reunión. ¿Sí la está grabando? Sí, así es, de hecho va a estar en la página de Facebook, ¿y tú qué dices? De hecho ya son varias emisiones las que estamos haciendo, y bueno, vamos a hacer un esfuerzo con Gerardo Pérez y algunos otros comunicación que son muy importantes para estar en contacto y en la tesitura. Conclusión, Hugo Reyes, y concluimos finalmente con Gerardo Pérez. Sí, bueno, para cerrar con esta participación, pues de mi parte yo me inclino por retomar propuestas desde las organizaciones, desde las comunidades que están siendo afectadas para respetar sus derechos humanos, entre ellos pues la defensa del agua y los recursos naturales. Entonces, integrar esas propuestas para hacer una modificación, sugerencias a las leyes, ¿no? Creo que es algo
muy parecido a lo que propone Gerardo, modificar leyes, ¿no? Pero necesitamos recabar esas propuestas desde las comunidades, desde las organizaciones, desde los colectivos, ¿no? Ese sería mi Muchas gracias. Gracias. Concluimos, Gerardo Pérez. Nada más una rápido. Hay que tomar en consideración que como llega Andrés Manuel a la presidencia, no fue solo con los votos populares o de izquierda, llegó también con los votos de cierta mafia del poder benigna. Y esto se está demostrando también en el gabinete. ¿Por qué lo digo? Ahí estaba Romo, que es una de las gentes que más agua extrae en la península de Yucatán. Pero también, ojo, la actual directora de Conagua, que no representa los intereses populares. Más aún, y esto ya se ha comprobado en varias ocasiones, el asesor de la presidencia, el asesor jurídico de la presidencia, Scherer, tampoco está en este lado del campo popular. Efectivamente, uno de los objetivos a lanzar esta petición era más bien poner en el centro de la discusión la cuestión de la política ecológica y medioambiental. Si me permiten un paréntesis, hace mucho tiempo, cuando andábamos luchando ahí por regidurías, cuando ganaba un compañero en alguna presidencia municipal, le daban la regiduría de ecología, parques y jardines. Y desde hace un tiempo a la fecha, las regidurías de ecología juegan un papel central. ¿Por qué? Porque por el cabildo pasa los permisos de uso de suelo. Entonces, esta era una parte, pero efectivamente nosotros le estamos tirando más al trabajo, como diría Liz, al trabajo comunitario, más que pensar que las grandes transformaciones van a venir de arriba. Ninguna gran transformación en México vino de arriba. Y tampoco se trata de golpear, como algunos consideran, al gobierno de López Obrador. Son insuficiencias reales. Ahora bien, creo que hay que, por otro lado, y por lo que estoy escuchando, creo que falta mucha información de lo que realmente está pasando en el ámbito medioambiental. No hay, la gente no se acerca o no cree lo que está, las evidencias científicas que hay. De los años 70 a la fecha, 78% de las especies han desaparecido. 1 millón de especies están en peligro de desaparecer en los próximos 10 años. Y ahí están los informes. Pero ¿cómo darle continuidad? Miren, rápidamente, a reserva de la mejor opinión de ustedes, acabo de subir una serie de fechas. El 26 de enero es el Día Mundial de la Educación Ambiental. El 28 de enero es el Día Mundial para la reducción de las emisiones de CO2. Y acá hay un eje central del cambio de la política energética en el país y a nivel mundial: las energías fósiles. Tenemos que ya generar un programa, un proyecto de transición a otro tipo de energías. Y el 2 de febrero es el Día de los Humedales. Aquí nadie de nosotros hizo referencia al grave caso que hay en el río Atoyac. Ahí estamos hablando de más de 35,000 muertes claramente detectadas por la grave contaminación del Atoyac. Y luego se vienen otras fechas. Bueno, esto podría irnos articulando y que en cada estado, en cada municipio, vayan adoptando y adaptando la carta para lo que lo mejor les convenga. Creo que echamos la botella al mar y la botella va navegando. Y acá tenemos una demanda central en Puebla, que es la abrogación, no derogación, abrogación
de la ley de agua de Moreno Valle. Por una parte, por la otra, por lo que decía Lisbeth. Ojo, compañeros, los ingleses están metidos hasta las cachas en lo que le llaman el proyecto Mazateco desde los años 50. ¿Y saben qué hay ahí? En las cavernas, agua. No es que no haya agua, es que el agua ha sido acaparada por unos cuantos a nivel nacional. Y esto tiene que ver con el acuífero de Tecamachalco. Entonces yo los invito a que sigamos, Óscar, muchas gracias por tu iniciativa y ojalá podamos hacer otra reunión de este tipo, un poco más amplia, sobre la educación ambiental este próximo 26 de enero y el 28 sobre emisiones, la reducción de emisiones de CO2. Y finalmente, para los que estamos también en la ciudad, creo que es necesario hoy retomar y adaptar a nuestras circunstancias la Carta Mundial del Derecho a la Ciudad, que es el mejor programa que podemos generar en las ciudades y desafortunadamente hay algo. No podemos obligar a ningún candidato, a ningún partido a que cumpla con sus promesas de campaña. En contrapartida, sí podemos obligar a los diputados locales y federales a que nos contesten. Este es un trámite que lo conocen muy bien los abogados. Y muchas gracias a todos ustedes. Un abrazo. Bueno, pues muchas gracias a todos ustedes. Despedimos esta 11ª emisión del programa ¿Y tú qué dices? La grabación la podrán ver en la página de Facebook con ese mismo nombre, ¿Y tú qué dices? Y nos estaremos viendo la próxima semana. Hasta pronto. Oye, ¿no hay tiempo para hacer un comentario? Yo creo que sí. Adelante. Sí, mira, el abogado Porras y también Gerardo han dado algunos puntos muy importantes que no deben quedar en el aire. La educación y la información a la gente es la única que puede hacer, que puede contribuir al cambio de hábitos y de cambio de actitudes. La gente no va a reaccionar si no tiene información. Si la gente no tiene información de la calidad del aire que está respirando y que el origen de las grandes enfermedades y muertes y padecimientos que se han dado en la ciudad de Puebla y que se están dando también en la Ciudad de México, que la contaminación impacta enormemente al sistema inmunológico y por eso son tan sensibles a esta pandemia. Si la gente no tiene esa información de la calidad del aire, de que la red de monitoreo de la calidad del aire no funciona, quedó abandonada, nadie la lee, nadie informa, la gente no sabe dónde están las zonas de riesgo, de alto riesgo, dónde no puede correr. La gente anda corriendo en las horas pico cuando hay altas concentraciones de dióxido de carbono, de monóxido de carbono, de dióxido de azufre, de partículas de nitrógeno y de todo esto. Entonces, difícilmente la gente va a reaccionar. Si la gente no tiene información de que la grave contaminación que trae la cuenca alta del Atoyac, las cargas orgánicas que trae y las cargas de contaminantes tóxicos que trae el río Atoyac y que está afectando a toda la población asentada a lo largo de las dos márgenes, a la gente, a las 13,000 familias que riegan las tierras de las 21,000 hectáreas de Tecamachalco y luego 8,000 hectáreas por acá, por el valle de Atlisco y Zúcar, que utilizan aguas negras para contaminar. Mientras no sepa esto la gente, quién la origina y quiénes son los responsables de controlar todo esto, de aplicar la ley, de normar, de sancionar, la gente no va a cambiar sus actitudes. Si no ayudamos a las zonas, vemos la problemática de las zonas de recarga de los acuíferos, en tanto aquí cerca en la Malinche, en la Sierra Negra, en la Sierra Nevada, en el Ista y en el Popo. Entonces, difícilmente la gente va a participar. Hay un tremendo potencial para poder recuperar las zonas reforestadas con muy poca inversión y capitalizar todos los terrenos que fueron deforestados para sembrar maíz,
que tenían vocación forestal, los convirtieron en maíz, se degradaron los suelos y ahorita la única vocación que tienen es lo forestal, pues hay que ayudarlos, capitalizar esos terrenos. Si no les ayudamos nosotros a decirles exactamente cuál es el problema que se está generando con el manejo, el manejo irresponsable de los desechos urbanos, del manejo de los centros de confinamiento. Si no les decimos qué pasa con la basura cuando sale de sus hogares, cómo se transporta, cómo se confina, cómo se están saturando ya esas zonas de confinamiento y que podrían ser utilizados como materia prima para generar energía eléctrica, Puebla está contaminando enormemente, generando gases de efecto invernadero por la gran cantidad de gas metano, 1.600 toneladas diarias de residuos en la ciudad que se confinan y no hay ningún control, ni siquiera las están quemando para reducir al menos 21 veces el efecto invernadero. Entonces, mientras la gente no tenga esta información, mientras no se les sensibilice, difícilmente nos va a acompañar, difícilmente va a andar con nosotros. Entonces, la educación, la información es fundamental para sensibilizar a la gente. Hay una tremenda corrupción, hay una indolencia en el gobierno por atender este tipo de problemas. No te explicas tú cómo es posible que si del agua depende la vida, que no se puede concebir ningún proyecto de desarrollo, ningún proyecto si no tienes el control y la administración del agua, se deje al libre juego de la oferta y la demanda, y entonces si deje que se acapare y de unos cuantos estén ahorita controlando gran parte de los acuíferos. Entonces, hay que informar a la gente esto, hay que buscar la forma de informarle para cambiar sus hábitos, para cambiarle sus actitudes y que se suma un movimiento fuerte ambiental en el cual se esté trabajando para este proyecto. Mira, los empresarios son ignorantes, los funcionarios de gobierno son ignorantes, son miopes, piensan que su trabajo solamente es para hacerlo 3 años o 6 años y ya después se acaba el mundo, que todos los gobiernos miran y hacen estrategias y políticas para 6 años, para 3. Entonces, no puedes tener ese tipo de gobernantes, tienen que ser gobernantes que piensen que lo que hagan va a impactar más allá de los límites políticos de su territorio, que va a impactar a las generaciones futuras. Eso es importante, hay que meterlo, pero no les interesa a los gobiernos el medio ambiente, aún a sabiendas que de eso depende la salud y el bienestar de la población, que es el objetivo principal de cualquier gobernante, mejorar la calidad de vida de la población. Y la calidad de vida de la población está estrechamente relacionada con el uso de los recursos naturales, la protección del medio ambiente. En eso consiste el darle una mejor calidad de vida a la población. Pero eso no lo entienden los gobernantes. Ellos andan metidos en otro pinche rollo, en otro rollo totalmente diferente a este. Ahorita hay yo creo que a nivel nacional unos 20,000 o 25,000 ambientalistas aspirando a un puesto de elección popular. Y aquí en Puebla no estamos. Todos hablan Diestro habla de proteger los acuíferos y de proteger el medio ambiente y todo eso, cuando en toda su administración han sido uno de los principales contenedores de los movimientos sociales que van encaminados a esto. Saboteadores. Entonces, esto es importantísimo, hay que buscar la forma de darle, este es un mecanismo importantísimo para intercambiar opiniones y buscar que más gente se adhiera y escuche la información de que se dispone, para que ellos expliquen el porqué de tantas enfermedades en las vías respiratorias ahorita en estas fechas. El por qué la gente que anda corriendo, en lugar de mejorar su salud y su condición física, ven que se deteriora, porque están respirando una gran cantidad de concentraciones de gases
producto de las emisiones de los vehículos que circulan aquí por la vía Tliscayo y andan un montón de gente corriendo en medio del camellón. Fue una pendejada la que hizo Rafael, meter pistas de trote en las zonas en donde hay altas concentraciones de vehículos y por lo tanto altas concentraciones de gases. Y la gente la está respirando y se está afectando su salud, pero bueno, pues nadie dice nada. El relleno sanitario emitiendo grandes cantidades de toneladas y de metros cúbicos de gas metano y nadie dice nada. Las redes de monitoreo a nadie informan y nadie dice nada. Los centros de verificación creo que están parados, pero fueron un negocio de Rafael y siguió siendo un negocio y nadie dice nada, cabrón. Nadie dice nada. Los del Bosque, que era el centro de capacitación ambiental certificado del sector público, se perdió, se convirtió en un centro de diversiones y nadie dijo nada, cabrón. Bueno, tenemos... ¿Sabes qué te sugiero? ¿Sabes qué te sugiero? ¿Sabes qué te sugiero? Está bien prepararles una agenda a los... Oye, ¿sabes qué te sugiero? Prepararles una agenda a los diputados. Pero yo sería también de la idea de que ellos digan qué es lo que van a hacer, cuál es su proyecto ambiental. A ver, ¿qué vas a hacer con la contaminación que se está generando en el río Atoyac y en la presa de Valsequillo? ¿Qué es lo que vas a hacer con la calidad del aire en franco deterioro en todo el área metropolitana del Cerro de Puebla? ¿Qué vas a hacer con el confinamiento de basura de la ciudad de Puebla que está generando grandes cantidades de metano a la atmósfera con efecto invernadero? ¿Qué vas a hacer con todas las zonas forestales? ¿Qué vas a hacer con todas las explotaciones que se están haciendo, que se pretenden hacer en las zonas habitadas por los pueblos originarios? ¿Qué es lo que vas a hacer para preservar la fauna? ¿Cuál es tu proyecto? Dímelo. Porque no tienen proyecto. Ninguno está presentando ningún proyecto. Lo único que presenta son sus aspiraciones de ser candidatos. Ninguno ha presentado un solo proyecto para decir, yo quiero ser diputado porque quiero hacer esto y esto y esto y esto. Quiero ser presidente municipal porque mi proyecto es esto y esto. Yo creo que habría que citarlos, sentarlos, invitarlos a un programa de eso para que nos digan qué es lo que quieren hacer. Perfecto. Muy bien, Francisco. De hecho, tenemos que cortar la transmisión para la grabación de Facebook. Si gustan, podemos seguir platicándolo después. Puede cerrar Héctor. Oscar. Sí. Rápido, nada más. Habría que preguntarle a todos los precandidatos de todos los partidos hoy si conocen mínimamente la recomendación 17-2017, 10-2017 sobre el río Atoyac. Y hay 3 más en Puebla sobre estas cuestiones. Insisto, yo creo que está Liz, que ha trabajado esto, estás tú, está Paco, que se vayan agendando. El 2 de febrero es el día de los humedales. ¿Qué pasa con Valsequillo? ¿Qué pasa con la presa Necaxa? Acá en Puebla tenemos 3 humedales. ¿Qué se está haciendo, chingado? Muy bien, muchas gracias, Gerardo. Vamos a cerrar la grabación de Facebook. Podemos seguir platicando después de esto. Adelante, Héctor, puedes cerrarla.